Digo, mundo del trabajo y proyecto de nación, estrechamente ligado en nuestra historia, porque Movimiento Obrero Organizado en Argentina y Proyecto de Nación es algo que se vinculan naturalmente. Que nosotros, aquellos trabajadores en el año 45 que hicieron el 17 de octubre, pensaran que era posible mantener aguinaldo, vacaciones, derechos adquiridos durante esos primeros años a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, sin que después se nacionalizara el Banco Central y los depósitos bancarios, sin que creáramos el IAPI que manejara el comercio exterior a través del Estado, era prácticamente imposible. Ahí comprendimos y se generó la conciencia de la relación de que la lucha del movimiento obrero no es una lucha de reivindicaciones laborales, sino la defensa de un proyecto nacional. Y ese proyecto nacional implica independencia económica. Eso quedó absolutamente claro. Ahora digo yo, cabe preguntarse por qué no hemos podido en la historia consolidar el proyecto nacional. Y ahí viene el hecho clave para decir cómo podemos hacia adelante consolidar un proyecto nacional. No lo pudimos consolidar porque el enemigo, el plan antinacional, utilizó la represión. 18 años de proscripción al peronismo fue la imposibilidad de consolidar un proyecto que con sus dificultades en la etapa, digamos, final del peronismo, iba consolidando realmente esa nación libre, soberana y con pleno empleo y con dignidad del empleo. Bueno, tenemos en nuestra historia precisamente jornadas dolorosas y jornadas brillantes. Jornada dolorosa es la que hoy se cumple un aniversario, ¿no es cierto? Y rendimos homenaje a los fusilados del León Suárez, los basurales del León Suárez, y a los patriotas militares y civiles que intentaron revertir esa acción violenta que cortó el proyecto nacional. Y desde ahí, fíjense ustedes, para hacer un repaso rápido histórico, ¿no? ¿Qué son los programas del movimiento obrero sino rescatar el proyecto nacional? La Falda, en 1957, planteando los recursos naturales, es decir, como eje central para el proyecto de soberanía, o el Estado manejando los servicios públicos, la base de la Constitución de 1949, que parece que el enemigo ha querido que no podamos volver a instalarla en la discusión. Pilares para construir un proyecto nacional, Constitución de alto contenido social. Bueno, también en las fechas memorables, 70 años, 1953, aquel mensaje de Perón en la Escuela Superior de Guerra, en donde nos hablaba en términos que hoy vemos que podrían ser absolutamente aplicables. Decía, tenemos los recursos, y eso puede significar algo extraordinario o puede significar algo muy peligroso, porque acá están los recursos y tenemos poca población y precisamente vendrán por esos recursos, por las buenas o por las malas. Han venido casi siempre por las malas, golpes de Estado, formas de condicionar a las democracias, y el nuevo mecanismo que tienen de dominación, donde ya no necesitan golpe de Estado, el endeudamiento externo. Ahogarnos con el endeudamiento externo y que no podamos pensar en otra cosa de cómo salir para liberarnos de esa deuda externa. Bueno, yo creo que eso es central, porque si nosotros aceptamos la lógica que se trata de imponer en parte del campo nacional, de que el mundo es totalmente distinto, que la globalización impide que nosotros podamos definir ese proyecto de nación y lo demás, caemos en la trampa precisamente que nos tiende el enemigo. Que yo sepa, Argentina sigue teniendo una superficie territorial de 2.800.000, si contamos la Antártida, las Islas Malvinas, tenemos más de 3 millones, 1 millón más de superficie. Si encontramos la oceánica, es mayor a la de aquel tiempo donde nos planteaba Perón, ¿no es cierto? Porque tenemos como 6.500.000 kilómetros cuadrados, superficie terrestre y oceánica, con toda la riqueza que tiene eso, ictícola, maderera, mineral, cerealera. Bueno, el tema es si nosotros creemos que es posible recuperar ese proyecto de nación o si estamos resignados a lo que nos impone el enemigo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos ser proveedor de lo que decía Perón iban a querer nuestros enemigos en el mundo, ¿no es cierto? Venir a extraer los recursos naturales. Lo que me preocupa realmente es que nosotros hoy
en una coyuntura política como esta, después de 4 años donde hemos quedado entrampados en cómo se discute esa deuda, más allá de los factores externos que debilitaron a nuestro gobierno, estemos hoy hablando de cómo nos unimos a partir de un programa y no estemos tal vez rescatando esa línea histórica que es continua, que no puede ser que ahora estemos discutiendo cuál es el programa, cuando nosotros tenemos un programa histórico que solo fue frenado precisamente por la represión, por la proscripción, por los 30.000 desaparecidos, por todo lo que hemos vivido realmente como nación. Entonces yo digo, aquí hay dos cuestiones, yo creo que Marina lo planteaba, es decir, en esa discusión central que tenemos que tener si queremos revalorizar la democracia, si tenemos realmente la oportunidad, y vamos a pelear por eso, para tener un mandato del peronismo que tenga continuidad, tenemos que discutir seriamente qué rol tiene que tener el Estado, qué protagonismo tiene que tener el pueblo organizado, las organizaciones libres del pueblo, porque no hay democracia en serio, no hay democracia social como la que vivimos entre el 45 y 55 si no hay participación de las organizaciones libres del pueblo en las decisiones. ¿Y qué propuestas tenemos? Lo que pasa es que la política resignada y adaptada, que hay cosas que no se pueden tocar, acá no podemos decir, y lógico, si no creemos que el protagonismo del pueblo y la conciencia popular es el que cambia las relaciones de fuerza, y vamos a estar resignados precisamente a no tener nunca más un proyecto de nación. Y ese proyecto continental que nos planteaba Perón cuando decía no podemos ser una unidad económica, Argentina no es una unidad económica, Chile sola no es una unidad económica, Brasil solo tampoco. Ahora, los 3 países juntos y proyectándose hacia el resto de América Latina son la unidad económica más extraordinaria que puede haber en el mundo. 662.000, lo decías vos, habitantes de América Latina. La Unión Europea, 440 millones. Es decir, realmente tenemos un potencial enorme. El tema es si creemos en ese potencial, si tenemos la valentía, el coraje de rescatar lo que fue nuestra historia y la conciencia de que eso solo se pudo cortar cuando hubo represión. Por lo tanto, hay que reconstruir poder popular. Lo que el neoliberalismo hizo, dividirnos, separarnos. Si nosotros no hay mucho secreto en eso, hay que reconstruir el Frente Nacional con una realidad del movimiento obrero que es distinta a aquella. Es decir, hoy que nos quieran separar entre trabajadores que están sindicalizados y quienes están en la economía popular. La creatividad de las organizaciones sociales, producto de la conciencia de los trabajadores argentinos, hizo posible que pudieran afrontar esa situación los compañeros de la economía popular. Y los proyectos del movimiento obrero nunca dejaron de estar. Yo les tiro, por ejemplo, una experiencia que hemos elaborado 33 organizaciones, sindicatos industriales de la Confederación de Sindicatos de la Industria, con Pilar en la UON y el ESMATA, pero todos los gremios de la industria. Nos hemos juntado durante meses y hemos elaborado un proyecto de país industrial, porque creemos realmente que Argentina puede volver a ser un país de desarrollo industrial, por la riqueza que tiene, por la capacidad, por su capacidad de desarrollo tecnológico y científico. Volver a creer, esa es la cuestión. Entonces yo digo, si el desafío hoy, en medio de una democracia condicionada por poderes fácticos en donde se reconoce que cuando se va y se vota después ese gobierno no tiene más de un 20 o 25% de poder, bueno, eso nos hace plantear el desafío profundamente de cómo reconstruimos un poder popular, y si lo miramos solamente en términos electorales, estamos fritos. Si estamos dispuestos a discutir nuevamente ese programa como se está hablando ahora, incluyamos todo, incluyamos que va a haber nueva forma de producción. Confiemos en que en esas nuevas formas de producción de relaciones de trabajo existe el cooperativismo del que también nos hablaba Perón, como parte de la democratización de la economía. Yo les doy un ejemplo. En nuestro gremio tenemos 25 cooperativas. Algunos sindicatos todavía dicen que si no hay relación de dependencia, un trabajador no puede estar afiliado a un sindicato. Nosotros tenemos a todos los cooperativistas afiliados a la organización sindical y hemos planteado en nuestro estatuto nuevas relaciones de producción, porque sabemos que se está generando trabajo en las nuevas formas de producción a través de los emprendimientos, de las cooperativas, de un montón de emprendimientos familiares y lo demás. Bueno, eso hay que ponerlo en la cabeza, hay que abrirla, pero hay que unirlo
a través de la reconstrucción de ese proyecto, de lo que se dijo acá, de que si no recuperamos aquello que Perón hizo para poder sostener los derechos sociales y la justicia social, el sistema financiero, el comercio exterior, el río Paraná, el canal de Magdalena, todo lo que es soberanía. Yo creo que es necesario volver a hablar de programa, pero creo que es necesario que en ese programa se incluyan los grandes temas que hacen a la soberanía nacional y a la que muchas veces algunos sectores políticos le esquivan desde nuestro propio movimiento. En eso ponemos toda la fuerza como organizaciones, con creatividad, pero abriendo ese protagonismo y la movilización popular. Es lo único que puede volver a llevarnos a la idea de un proyecto de nación y siempre con la mira puesta que debe estar unido al proyecto de otras naciones y hacia un concepto que casi nadie habla hoy del universalismo, salvo Francisco, el Papa Francisco, que inclusive con mucha audacia nos dice el derecho a la propiedad no es un derecho absoluto. Yo me imagino cuando Francisco dijo eso, la reacción de los sectores que crean acá en esta globalización, donde se eliminan las fronteras nacionales y los proyectos nacionales, y son las multinacionales, las grandes corporaciones las que definen el destino del mundo. Me imagino lo que habrá sido que alguien como la figura del Papa esté planteando esto, pero está planteando lo que muchas veces nosotros quisiéramos escuchar acá desde nuestros compañeros de nuestro propio movimiento. Nada más, compañeros. Gracias por escuchar.